A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora en Radio Caracas Radio, cuando son la 1 y 2 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Hoy 15 de junio del año 2020, ya estamos en la mitad, de la verdadera mitad del año. Y bueno, antes de empezar quiero recordar que en la dirección de la estación está el señor Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, en la dirección general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, el buen amigo y siempre colaborador César Umbría, y en los controles, Gregorio González, quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia. O estamos conectados, como siempre, todos los lunes en su programa Contigo, a través de RCR.tv, a través del streaming que se puede ver en YouTube, en el canal de RCR, también a través de la cuenta Twitter, @RCR750, y por supuesto también a través de mi Instagram Live, como todos los lunes, donde nos conectamos para ver el editorial y para ver la entrevista. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Vamos a tener también hoy como entrevistado, tanto por la radio como por Instagram Live, al diputado y profesor José Guerra, que nos va a estar hablando del tema de la canasta alimentaria, nos va a estar hablando del tema de la gasolina. Y en el editorial quiero tocar hoy básicamente dos temas muy puntuales. Bueno, el primer tema que quiero tocar hoy es el tema de Alex Saab. Bueno, vimos cómo este delincuente, Alex Saab, fue detenido en las últimas horas en Cabo Verde, donde realizaba una parada técnica en uno de sus aviones privados para recargar su gasolina, y en un operativo conjunto con el Interpol y otros organismos de seguridad fue detenido y está siendo en este momento, por cierto, presentado ante los tribunales de Cabo Verde para luego iniciar todo un proceso que esperamos termine con la extradición de este delincuente a los Estados Unidos. Ahora, ¿quién es Alex Saab? Vamos a empezar primero por allí. Bueno, Alex Saab es el zar de las cajas CLAP. Es el que ha hecho del hambre de los venezolanos, es el que ha hecho de la necesidad, de la miseria, de la tragedia de los venezolanos un negocio. Alex Saab está acusado por ser el principal testaferro de altos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a Nicolás Maduro. Pero además ha sido no solamente vinculado a eso, sino también ha estado vinculado a una serie de operaciones de lavado de dinero, presuntamente. Ha sido además el que se montó en toda la operación para comprar diputados que trataran de voltear la voluntad de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, y en todo caso, Alex Saab se ha convertido en el capo, como lo decía hoy una campaña unitaria, en el capo del hambre de los venezolanos. Un tipo que se ha hecho millonario a costilla del hambre de los venezolanos, y es un tipo que ha hecho millonaria a la cúpula del PSUV a costilla del hambre de los venezolanos. Ahora bien, Alex Saab no solamente es un delincuente, sino que además hemos visto cómo el régimen de Maduro ha hecho un comunicado firmado por quien hoy usurpa la Cancillería de Venezuela, diciendo que este ciudadano estaba ilegalmente detenido porque era un funcionario diplomático. Pues imagine usted semejante aberración, que un delincuente, que un malandro como Alex Saab le hayan dado un pasaporte diplomático venezolano. Bueno, eso es una vergüenza, pero además eso lo que ratifica es el carácter delincuencial y mafioso que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Hoy, por ejemplo, hay 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela que están prácticamente desamparados porque no pueden obtener un pasaporte, porque Nicolás Maduro tiene secuestrado el SAIME en Venezuela. Pero resulta ser que un delincuente como Alex Saab, no solamente que además no es venezolano, no solamente no es que tiene un pasaporte, sino que además tiene un pasaporte diplomático. Es decir, el régimen de Maduro le dio una inmunidad diplomática para delinquir. El régimen de Maduro le dio una inmunidad diplomática para llenarse los bolsillos con el hambre de los venezolanos.
Pero además la desesperación del régimen de Maduro es tal por la detención de este malandro, que en ese mismo comunicado ellos reconocen no solamente su relación con Alep Saab, sino que además dicen que Alep Saab forma parte del régimen de Maduro. Es decir, ellos ya han aportado todas las pruebas suficientes, que además tenían años negándola, de que tienen no solamente una vinculación económica por lo que se han robado con Alep Saab, sino que además son socios, y ellos dicen que Saab forma parte de su régimen y de su estructura de poder. Pero además de esto, hemos visto cómo ha circulado un video en las últimas horas donde Alep Saab aparece firmando un contrato para unas obras públicas cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Y resulta ser que ahora, años después, en ese comunicado de la desesperación del régimen de Maduro, dicen que Alep Saab es funcionario del régimen, es funcionario además diplomático del régimen. Es decir, no solamente han cometido el delito de robarse el dinero de los venezolanos, que debería haber venido para el alimento de los venezolanos, sino que además reconocen públicamente que un funcionario de su gobierno también es contratista. Es decir, siguen y reconocen más delitos incluso de lo que ya nosotros conocíamos de manera pública. Y ante esto, nosotros hoy lo que tenemos que reafirmar es que el régimen de Nicolás Maduro no solamente es un régimen mafioso que ampara delincuentes, porque además forma parte de esa misma mafia, sino que se ha convertido en un encubridor que ha montado toda una suerte de operación diplomática para salvar a un delincuente, mientras, como les digo, hay millones de venezolanos fuera de Venezuela que todavía están esperando para sacarse una cédula de identidad o para tener un pasaporte. Entonces, el que se quiera tapar los ojos y decir y comprar la narrativa del régimen de que esto es un ataque contra el pueblo venezolano, el que se quiera tapar los ojos y comprar la narrativa del régimen, que eso es parte de la estrategia de un bloqueo inexistente del gobierno de los Estados Unidos, bueno, que lo haga, pero sepa que eso lo va a colocar del lado de los malandros, del lado de los delincuentes y del lado de que quienes como Alep Saab se han llenado los bolsillos con el hambre de los venezolanos. Entonces, esto que está sucediendo hay que seguirlo muy de cerca. Y hacemos todos los votos porque pronto la justicia internacional le ponga, no solamente, como decimos en Venezuela, los ganchos a este malandro, sino que además quienes como él han sido quienes le han dado oxígeno a una dictadura que viola los derechos humanos en Venezuela, sepan que no tendrán sitio donde esconderse porque la justicia les va a llegar. Porque negociar con el hambre de los venezolanos es un delito de lesa humanidad. Porque hacerse millonario con el dolor y el espinazo que se pegan los muchachos en Venezuela porque tienen el estómago pegado al espinazo porque no comen, hacerse millonario con ese sufrimiento tiene que pagarse con justicia. Y no puede haber ningún tipo de impunidad ante estos delincuentes de rojo, del PSUV, que de alguna u otra forma creen no solamente que tienen libertad y licencia para robar, sino que además tienen libertad y licencia para exculpar sus delitos. Así que estamos muy pendientes de lo que suceda con este caso de Alep Saab, porque sin duda alguna conforma uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, no solamente de Venezuela, sino también de la región. Pasado este tema de Alep Saab, también quería hablar del tema de lo que sucedió con la designación o con la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿tenía el TSJ en este caso la competencia constitucional para pasarle por encima a la Asamblea Nacional y nombrar un CNE? No lo tenía. Entonces a mí no vengan ahora, o por lo menos hablo por Eduardo Battistini, no vengan ahora a decirme que yo tengo que darle un voto de confianza al rector tal o al rector cual, porque ellos van a estar allí luchando por el derecho a elegir de los venezolanos. Mentira, porque ese rector tal o ese rector cual, al que me están pidiendo que les demos un voto de confianza, hoy son rectores como consecuencia de una violación flagrante de la Constitución.
Ellos hoy son rectores de un Consejo Nacional Electoral usurpador, porque llegaron allí gracias a que Michael Moreno los puso allí. Porque lo lógico, lo sensato y lo digno con el pueblo de Venezuela es que esas personas se hubiesen dirigido a ese TSJ írrito y le hubiesen dicho: no señor, usted no tiene la facultad para nombrarme como rector del CNE. Quien me puede nombrar como rector del CNE es la legítima Asamblea Nacional, y yo solo reconoceré un nombramiento como rector del CNE si me nombra la legítima Asamblea Nacional. Pero este rector tal o este rector cual, al que algunos quieren que le demos un voto de confianza, se apalancaron en una inconstitucionalidad, se apalancaron en una aberración jurídica que viola nuevamente nuestra Constitución para meterse en el CNE. Y es que al final del día queda comprobado que Nicolás Maduro le volvió a cerrar la puerta a una salida pacífica, democrática y electoral en Venezuela. Y queda claro que Nicolás Maduro no está dispuesto a someterse a un proceso electoral libre y transparente, que es lo que exige la comunidad internacional y es lo que exigimos los venezolanos que queremos salir en paz y en democracia de esta tragedia que significa tener al chavismo, o que ha significado tener al chavismo en el poder. Entonces, cualquier proceso electoral que venga copiado al caletre de lo que fue el proceso electoral, la farsa electoral de mayo del 2018, no puede ser catalogado como una elección. Y si mañana el régimen de Nicolás Maduro, con este CNE ilegal, convoca a una farsa electoral para elegir la Asamblea Nacional, los venezolanos tenemos que con fuerza rechazar ese intento de nuevamente robarnos el derecho a elegir a los venezolanos. Y nosotros hoy tenemos que hacer mucha más fuerza para que, la comunidad internacional presione con mucha más fuerza al régimen de Nicolás Maduro para impedir que nuevamente, violando la Constitución, monte una farsa electoral para desconocer a la legítima Asamblea Nacional. Pero también a esto tenemos que sumarle una profunda presión del pueblo de Venezuela para protestar, para rebelarnos ante este nuevo hecho inaudito, irresponsable e ilegal del bufete del PSV, que es el TSJ de Nicolás Maduro. Así que yo felicito el comunicado que los partidos del G4 y otros partidos de la Unidad hicieron público el día de ayer, donde claramente decían que no se van a prestar para una farsa electoral. Y el que nos venga hoy con el cuentico del dilema de votar o no votar, es que esto no es una discusión de si se debe votar o no se debe votar, porque los venezolanos estamos claros que el voto es la herramienta fundamental para el cambio en Venezuela. Aquí la discusión es si nos vamos a prestar o no nos vamos a prestar para una farsa electoral que lo único que va a hacer es beneficiar a Nicolás Maduro, y lo único que va a hacer es darle oxígeno a una dictadura que viola los derechos humanos de los venezolanos. Esa es la discusión de fondo. La discusión de fondo no es el poder del voto. La discusión de fondo no es si el venezolano quiere o no quiere votar. La discusión de fondo es si vamos o no vamos a participar en una farsa electoral, que es distinto a plantearse la participación si hubiesen condiciones, si hubiesen legalización de los partidos, si hubiese un CNE nombrado por la Asamblea Nacional, equilibrado, si hubiese una depuración del registro electoral, si hubiese una convocatoria a la comunidad internacional para ser garante de ese proceso electoral. Nada de eso está existiendo hoy en Venezuela. Entonces, quienes ingenuamente pretendan vendernos que hay que darle un voto de confianza a unos rectores que, insisto, son producto de un fraude a la Constitución, más allá del partido o de la tendencia política que tengan, no me interesa, son producto de un fraude a la Constitución. Bueno, no se puede ser entonces tan cara dura para plantearle a los venezolanos esa alternativa. Nosotros en Primero Justicia creemos en las elecciones, sí creemos en las elecciones. Nosotros en Primero Justicia sí creemos en el poder del voto para cambiar la realidad de Venezuela. Ahora, en Primero Justicia no creemos en farsas electorales, en Primero Justicia no creemos en comparsas que solamente favorezcan a la dictadura de Nicolás Maduro, y en Primero Justicia no claudicaremos nunca
ni venderemos nunca los principios de un pueblo que quiere luchar por realmente salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Así que con esto yo me voy a el corte y al regreso ya tendremos al profesor José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional, quien estará conversando con nosotros sobre distintos temas en materia de la gasolina y en materia de la canasta alimentaria. Lo vamos a tener por la radio y también lo vamos a tener por acá, por Instagram Live. Así que ya volvemos con más de Contigo por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos de regreso con su programa Contigo. Ya tenemos en línea por Skype para la radio al diputado por la parroquia El Valle, Coche y Santa Rosalía, pero además gran economista venezolano y un orgullo para nosotros en Primero Justicia, como es el profesor José Guerra, que ya también lo vamos a tener por acá por el Instagram Live. Estamos esperando también que se conecte por el Instagram Live. Y el profesor José Guerra, como les digo, es diputado por el circuito de El Valle, Coche y Santa Rosalía, y ha venido trabajando con la fracción parlamentaria encabezada por el diputado Alfonso Marquina, dos elementos de monitoreo que yo creo que son fundamentales para entender el drama y la tragedia que hoy vivimos los venezolanos. Uno de ellos es el Observatorio Popular de la Gasolina, que de alguna u otra forma busca dar a conocer o dar a entender un poco la realidad de lo que está viviendo el pueblo venezolano con el tema de la gasolina, y además de eso también el tema de la canasta, de lo que es el análisis o lo que significa el reporte de lo que es la canasta básica alimentaria en Venezuela en cada uno de los estados del país. Ya estoy por conectar al profesor José Guerra por el Instagram, pero vamos entonces a arrancar con la entrevista con el profesor José Guerra. Recordemos que además el profesor Guerra hoy se encuentra fuera de Venezuela, producto de la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro, quien le allanó su inmunidad parlamentaria, porque además no le perdonan nunca el haber derrotado al chavismo en uno de los circuitos además históricos en el municipio Libertador
para lo que significó en su momento la revolución bolivariana. Pero bueno, ya estamos al aire por ambos lugares. Y bueno, profe, un placer verlo, un placer saludarlo. Y lo primero que quería preguntarle, ¿de qué va este tema del observatorio de la gasolina que está avanzando desde Primero Justicia? Sé que el viernes presentaron una encuesta y han venido presentando los indicadores. Bienvenido, profe. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos trabajando en 2 observatorios relacionados con los problemas del pueblo venezolano. El primero de ellos es el de la canasta alimentaria. Hoy soltamos 15 canastas alimentarias para que se conozca la realidad regional, porque muchas veces estamos imbuidos de lo de Caracas y nos olvidamos que hay un pueblo que también está sufriendo en el interior de la República, y hoy lanzamos la canasta de Portuguesa, la canasta de Trujillo, 15 estados por todo. Y todas ellas revelan algo, que es el hecho de que el salario mínimo es un salario de hambre, un salario miserable, en el cual el pueblo venezolano no tiene la capacidad adquisitiva, dado los precios dolarizados de muchos artículos. Te pongo un ejemplo. Las canastas nuestras tienen hasta ahora 7 productos nada más. Para poner un ejemplo, la carne de res, la carne de pollo, el queso, la pasta, el arroz, el aceite, y esos son 7 u 8 artículos, ¿no? Y la harina de maíz. Bueno, esa canasta cuesta en promedio en el país $18.50 y el salario es $4. Quiere decir que el salario apenas compra un 12-14% de esos productos. Sí, estamos ante una hecatombe socioeconómica, producto de este régimen que acabó con el salario. El otro observatorio es el de la gasolina. Presentamos el día viernes una encuesta en el cual la primera vez en el país sobre el impulso de la gasolina. Antes hay un ruido que sí, pero yo por la radio no se escucha. Mostramos datos el martes pasado sobre la situación de la gasolina, la cantidad de colas. La gente en la semana que comenzó el surtido de la gasolina iraní, las colas promedio en la bomba subsidiada estuvieron entre 8 y 18 horas en promedio. Y bueno, toda la corrupción que se generó allí, hicimos un estimado de $1 millón diario por la venta de la gasolina no subsidiada, es decir, la gasolina en dólares, cobrado en efectivo, imagínense ustedes, ¿no? La situación de hoy, ya estamos armando el reporte del día de hoy. La situación es que en Caracas se ha aliviado de manera importante las colas. Hay algunas colas, pero nada que ver con la situación anterior. Pero en el resto del país persisten las colas, salvo en algunos estados. Por ejemplo, el estado de Aragua hay provisión de gasolina. No obstante, en el estado Sucre, por ejemplo, en Cumaná, la ciudad de Cumaná, la capital, la primogénita de Venezuela y del oriente venezolano, no tiene una bomba abierta. Y no solamente Cumaná, es todo el estado Sucre, o sea, todos los pueblos que van desde Cumaná, ¿verdad?, en la parte más occidental del estado, hasta Huiria no hay gasolina. En Monagas hay dificultades con la gasolina, muchas colas. En Puerto La Cruz, igualmente cola. En Barinas, colas interminables. En Táchira, bueno, ya la situación de Táchira se conoce. Allí todas las bombas son en dólares. En San Fernando de Apure hay 4 bombas funcionando, 2 están subsidiadas y 2 están en dólares. Y así sucesivamente. Entonces lo que hemos visto es el traspaso de las estaciones de gasolina subsidiadas a la gasolina que se vende en dólares. Evidentemente así desaparece la cola, porque no todo el mundo puede pagar 50 centavos de dólar para llenar un tanque de 40 litros, con lo cual gastaría $20 semanales aproximadamente. Esto es la situación. Entonces hay antes era una discriminación por el carnet de la patria, por cierto, en Caracas y en el estado Bolívar. En el estado Bolívar hay muchas colas también, y están usando en las bombas subsidiadas solamente el sistema de biopago y el carnet de la patria. Quien no esté registrado en el carnet de la patria no use gasolina en el estado Bolívar. Entonces estamos hablando de 3 tipos de discriminación. Una discriminación política por el carnet de la patria, una discriminación social
por los que tienen dólares y los que no tienen dólares, ¿verdad? Y una discriminación regional por aquello de que el Táchira, Estado Sucre, Estado por Anzoátegui, Estado Bolívar no tienen gasolina, o el Estado Barinas, pero en Caracas sí hay gasolina. Ahora, le recordamos que estamos conversando con el diputado José Guerra, diputado de Primera Justicia por la parroquia El Valle, Cochi y Santa Rosalía. Y el diputado Guerra nos hace una precisión que es muy importante. Yo creo que vale la reflexión además para el pueblo de Venezuela y para empatarlo con una propuesta que se ha avanzado desde Primera Justicia desde el año 2015, que tiene que ver con la dolarización del salario. Hoy en día en Venezuela todo, absolutamente todo, hasta lo que era lo más elemental desde el punto de vista de la facilidad de pago, que era la gasolina, bueno, hasta eso hoy en día se paga en dólares en Venezuela. Y paralelamente a eso vemos un régimen que cada día lo que hace es condenar a los venezolanos a más salarios de hambre, porque es lo único además en Venezuela que se paga en bolívares. ¿Cómo está hoy esa propuesta que recordamos además que en su momento muchos de los que hoy se llaman defensores de esa propuesta, incluso hasta un ex candidato presidencial de la farsa del 2018 que se burlaba del tema de la dolarización, hoy enarbola como una bandera? ¿Cómo está hoy, profe, vigente esa propuesta y cómo se implementaría en el marco de un gobierno de emergencia nacional? Bueno, esta propuesta está más vigente que nunca, porque lo que no puede ser y no es aceptable es que los productos sean vendidos en dólares por el mismo gobierno, o sea, no es por el mismo régimen. No es que está dolarizado la venta de teléfonos celulares, la venta de, digamos, de equipos electrodomésticos, no, es que la gasolina provista por el Estado monopolísticamente, porque este es un monopolio del Estado. Esto no es que hay muchos competidores y uno la vende en bolívares, otro la venden en dólares. No, es que es un monopolio del Estado que la vende en dólares. Entonces, ese monopolio del Estado que la vende en dólares ha hecho o ha permitido que se dolarice la economía, bueno, por la destrucción del bolívar, por todo lo que conocemos de la hiperinflación. Ahora, esta propuesta está más vigente que nunca, porque nosotros no hemos planteado que al venezolano se le dé dólares directamente, sino que se dolarice el salario. Esto quiere decir que aquellas empresas que puedan pagar en dólares un salario, digamos, adecuado para el trabajador, no estamos pidiendo salario de $1.500 mensuales, porque eso no es posible, y el que lo plantea es un demagogo en Venezuela. Se le puede pagar en efectivo a aquellas empresas que generan dólares, ¿verdad? Pero también se le puede dolarizar el salario. Eso quiere decir que usted toma la tasa de cambio, ¿verdad?, de referencia, y sobre esa base calcula un salario en dólares, digamos, de unos mensuales, de unos $60, $70, ¿verdad? Se puede pagar y lo calcula. Entonces, todo está dolarizado. Ahora, si el gobierno no quiere que le aumente el costo de la nómina laboral, pues entonces que no devalúe el bolívar. Entonces, porque si tú devalúas el bolívar, vas a tener que pagar más en nómina pública, que es el gran empleador, es el Estado, con 3,5 millones de trabajadores, tanto en la administración central como en la administración descentralizada. Entonces, si tú no quieres que la nómina se te incremente en su costo, bueno, tenga una estabilidad monetaria. Ahora, si tú quieres seguir con el resorte fiscal, el resorte monetario, pues vas a tener que pagar a los trabajadores un salario que le permita por lo menos comer. Nosotros no estamos aquí condenando al sector privado a que paguen dólares. Lo que queremos es hablarle a la mayoría de los venezolanos, a esos 6, 7 millones de empleados públicos, incluyendo a los jubilados y los pensionados, que hoy no tienen con qué comer. Y que, bueno, lo vimos hoy en las canastas alimentarias. Para que tengamos una idea, con los salarios mínimos, que es 400.000 bolívares, más el bono, que son 400.000 más, la persona puede comprar alrededor del 18 o 20% del valor de la canasta. 18 o 20%. Es decir, para 7 artículos nada más. Ahí no hay un gramo de pescado. Ahí no hay una lata de atún. Ahí no hay una lata de sardina. Ahí no hay mantequilla. Ahí no hay azúcar. Ahí no hay café. Ahí no hay leche. Ahí no hay hortaliza. Ahí no hay vegetales. Ahí no hay verdura. Solamente 7 u 8 productos fundamentales. Y aún así, alcanza para el 20%. Entonces nosotros no podemos aceptar, ¿verdad? Y estamos luchando por ello, para hablarle a esa gran mayoría, porque estamos hablando de 4 millones de empleados de jubilados de Seguro Social, de pensionados, que cobran la pensión mínima más el bono de 400 bolívares, 400.000, más por lo menos 2 millones de trabajadores de la administración pública, de alcaldías, gobernaciones, que ganan salario mínimo.
Entonces, a esto es que le estamos viendo nosotros. O sea, no podemos resignarnos a aceptar que estos 7 u 8 millones de venezolanos no puedan comer bien mientras los jerarcas del gobierno, ¿no? Tengan una vida de jeques, literalmente, y vivan pues con todos los placeres, todos los lujos. Queremos una sociedad igualitaria para todos los venezolanos. Ahora, recuerdo que estamos conversando por RCR y por Instagram Live con el diputado José Guerra, diputado de Primera Justicia por la parroquia del Valle, Coche y Santa Rosalía. Y el diputado puntualizaba un tema que para mí es fundamental. Es decir, hoy los venezolanos viven una tragedia humanitaria que se traduce en el hambre y la miseria de millones de venezolanos, de más del 80% de la población, pero además también de 5 millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela producto de esa tragedia humanitaria. Y ante eso siempre hemos planteado desde la unidad y sobre todo desde Primera Justicia que la salida a esta tragedia, que el punto final a esta tragedia es una elección presidencial libre y democrática, y vemos cómo recientemente el régimen de Nicolás Maduro, a través de su TSJ del PSUV, bueno, han cerrado nuevamente la posibilidad de los que los venezolanos podamos expresar de manera libre y democrática. ¿Qué opinión le merece al diputado José Guerra estas últimas actuaciones del TSJ de Maduro? Bueno, nosotros es importante que lo dejemos claramente establecido. Siempre estaremos de acuerdo que la solución es la vía electoral. Nosotros no creemos en atajos, no creemos en la tesis de los golpes de Estado. Eso significaría poner la política en manos de otro. O sea, queremos en la fuerza del pueblo con la ayuda de la comunidad internacional. Pero el régimen recientemente tomó una salida bastante riesgosa para él mismo, que es nombrar un CNE por la vía del TSJ. Entiendo que se hicieron todos los esfuerzos por convocar al PSV para un gran acuerdo para tener un CNE confiable. Y bueno, los preceptos que guían la elección de un CNE confiable es un CNE que no obedezca cuota partidista. La Constitución es clara en eso. Tienen que ser personas que no tengan filiación partidista. O sea, la que nombraron de presidenta, señora Indira Alfonso, bueno, es la que dictó en diciembre, después que fuimos electos, la anulación de los diputados de Amazonas y los diputados indígenas, ¿verdad? Esa misma fue la que revocó el llamado el revocatorio. Es decir, la señora Gladys Gutiérrez fue la que declaró en un acto de magia jurídica la declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional. Esos son los magistrados independientes. Esos son los que van a hacer una elección justa. Y luego otro tenemos a esta señora, creo que es Tania de Amelio, militante, inscrita en el PSV. Esto es un acto de descaro, que no se cumplieron los procesos del comité de postulación. Entonces tienen a su TSJ allí como una especie de escudo protector para todas las tropelías jurídicas, sea esta la de mayor barbaridad que usted puede imaginar. Entonces, bueno, ahora nos toca a nosotros pues enfrentar esta situación, llamar al pueblo a decirle que nuestro objetivo es el rescate del voto como instrumento de cambio, que ha sido conculcado, porque el derecho al voto ha sido asesinado por Maduro y por su TSJ. Es profeso para desanimar a la gente, para crear divisiones. Afortunadamente, las fuerzas democráticas lograron congeniarse, lograron juntarse de nuevo en este propósito de hacer un reclamo muy firme a la comunidad internacional y al pueblo venezolano en esta hora tan difícil que estamos viviendo. Así es. Bueno, ya para culminar, les recuerdo que estamos hablando con el diputado José Guerra, diputado de Primera Justicia por la parroquia Coche, El Valle y Santa Rosalía. Y no quería despedirme, profe, sin, bueno, yo que tuve la oportunidad junto a Tomás Guanipa de acompañarlo en cientos de recorridos por el circuito, no solamente en campaña, hay que decirlo siempre, yo siempre lo digo, el profesor Guerra no solamente estuvo en Valle, Coche y Santa Rosalía en la campaña, sino tuvo mucha más presencia, mucho más trabajo, mucha más participación
y mucha más cercanía con los vecinos de ese circuito posterior a las elecciones. Y bueno, lamentablemente por las persecuciones del régimen le tocó salir de Venezuela, lo que no le ha impedido seguir luchando y seguir trabajando, pero yo sé que siempre está pendiente y lo veo además en sus redes sociales de lo que pasa en el circuito. Un mensaje para quienes nos puedan estar viendo y escuchando de ese populoso circuito de Caracas que usted dignamente representa. Bueno, aquellos que pensaron, el señor Cabello, que fue el que ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, y el fiscal del terror, Tarek William Saab, si ellos pensaban que me iban a callar a mí, yo creo que se equivocaron, porque lograron, es verdad, sacarme de los medios de comunicación, porque ningún medio de comunicación, ni audiovisual, ni de radio, a los que estamos en el exilio nos abren las puertas, estamos censurados, y el que nos entrevista le llega con Atel. Nos sacaron de la calle física, pero lo que no nos han sacado es de la calle del sentimiento, el pueblo del corazón de la gente. Yo tengo total conexión con la gente del circuito por esto, por las redes sociales, por mensajes de texto, por mensajes de voz, por videos, y ahí estamos luchando, porque siempre, después de la oscurana y de la oscuridad más prolongada, siempre sale el sol. Bueno, profe, placer haber conversado con usted y como siempre un honor que usted sea parte de Primero Justicia y que sea parte de los líderes a quienes admiramos y a quienes seguimos y copiamos siempre como ejemplo de la Venezuela posible, de la Venezuela del cambio, de la Venezuela que estoy seguro que va a venir pronto y que tendrá a personas como José Guerra en primera línea para lograr esos cambios trascendentales y fundamentales que necesita el país. Fuerte abrazo, profe, y saludos a la familia. Gracias. Bueno, era el profesor y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, diputado por Primera Justicia de la parroquia El Valle, Coche y Santa Rosalía, y con él entonces nos despedimos y vamos a un corte y al regreso seguiremos con más en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, acá en Radio Caracas Radio, quienes nos ven por @RCR750, por la página de YouTube de Radio Caracas Radio y quienes nos veían por el Instagram Live. Y quería un poco en este tercer bloque brevemente volver
sobre el tema del COVID-19 en Venezuela. Hemos visto cómo las cifras del COVID-19 cada día se siguen disparando dentro del territorio nacional, y paralelamente a eso vemos cómo el régimen de Nicolás Maduro, que al principio, cuando decía que la pandemia estaba controlada, que la pandemia prácticamente Venezuela estaba inmune a la pandemia, bueno, tenía unas medidas muy fuertes, muy duras, muy drásticas de cuarentena, y hoy que los casos en Venezuela se están disparando, vemos entonces cómo ellos van a un mecanismo de flexibilización de la cuarentena. Y ahí la primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿a qué lógica responde o a qué lógica de responder esa flexibilización si supuestamente hoy en día, según sus propias cifras, el tema del COVID en Venezuela se ha venido disparando con mucha más fuerza? Aquí lo que se ratifica es que nunca el régimen de Nicolás Maduro ha tenido un control real sobre el tema del COVID-19. Y eso no hay que ser muy sabio, ni hay que ser muy estudiado, ni hay que ser un médico profesional para entender o deducir que es imposible que un país que está prácticamente retrocedido al siglo XIX, porque no tiene servicios públicos, porque no tiene agua, porque no tiene luz, porque no tiene gasolina, porque los hospitales están prácticamente en el piso, porque hemos visto videos como pacientes son trasladados en camiones de volteo, porque no hay ambulancias en Venezuela. Bueno, era irracional pensar que con un panorama de ese calibre nosotros podíamos entrar a defendernos del coronavirus de una manera eficiente, de una manera efectiva, de una manera que garantizara la vida de los venezolanos. Entonces, nuevo acto de irresponsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, los ciudadanos tenemos en principio una primera responsabilidad, que es la autoprotección, que además, insisto, en un esquema de servicios públicos tan precario como hay en Venezuela, donde ni siquiera hay agua para que tú puedas abrir el chorro de tu casa y te aparezca el agua, bueno, ese tema se convierte sin duda en una cosa muy, muy complicada. Sin embargo, el eslabón más importante que hoy existe en Venezuela para poder cubrirse la vida del COVID-19 es la autoprevención. Pero además de esto tenemos el caso de lo que está sucediendo en la frontera venezolana. Hemos visto como una suerte de campos de concentración de la dictadura de Nicolás Maduro, donde al principio dijo abrimos las puertas y los brazos para que los millones de venezolanos que han salido del país, que salieron por cierto producto del desastre y la tragedia humanitaria que ellos mismos crearon, bueno, aquí les abrimos las puertas para que vengan y regresen y retornen a la patria de Bolívar, con esa retórica además cursi y ridícula del régimen de Maduro. Y resulta ser que los que regresaron, que no representan ni el 3% de la población que se fue, bueno, los meten en unos campos de concentración donde en vez de protegernos lo que han es disparado los índices de contagio, y por eso es que principalmente los índices de contagio se empezaron a ver en los estados fronterizos. Pero entonces ahora, después que ejercen toda esa política comunicacional para incentivar el retorno de algunos venezolanos que lamentablemente han quedado en de América Latina, producto de los desalojos y producto de la situación del COVID particular en cada uno de esos países, bueno, ahora cierra la frontera prácticamente, y entonces genera una suerte de tapón fronterizo que ha colocado que hoy miles de venezolanos estén durmiendo en las calles de ciudades como Bogotá, en las calles de Cúcuta, en las calles de la frontera con el Arauca, porque lamentablemente no hay manera, no hay forma de que esos venezolanos puedan retornar a Venezuela. Y a Maduro se le ocurre una frase genial, que es decir que los venezolanos ahora son armas biológicas que son enviadas por el presidente Iván Duque y por los presidentes del Grupo de Lima para infectar a Venezuela. Bueno, hay que ser semejante irresponsable para decir eso, pero además hay que decir con mucha propiedad que aquí la única arma biológica que aquí a Venezuela tiene nombre y apellido y se llama Hugo Chávez y se llama Nicolás Maduro, y todo lo que ellos representan, que al final se resume en el chavismo o lo que ellos mal llaman el socialismo del siglo XX. Así que de alguna u otra forma nosotros tenemos que luchar con mucha fuerza para combatir esta política de la mentira, esta política de un régimen que lo único que hace es mentirle a los venezolanos
y lo hace además controlando todos los medios de comunicación. Por eso yo lo digo, yo siempre insisto que este espacio y todos los espacios que nosotros podamos tener, y gracias a Radio Caracas Radio que nos da este espacio y esta ventana, tenemos que hacer una lucha permanente por decir la verdad, por combatir a la medida del régimen de Nicolás Maduro. Porque al final el régimen aplica esa máquina repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y la verdad es que lo único real en Venezuela es una tragedia que ha sido producto de este desastre que significa el chavismo para Venezuela. Así que este tema del COVID no hay que perderle la vista, además que me parece una cosa inaceptable esta suerte de división estadística que hace el ministro de Propaganda del régimen, de que, bueno, casos importados versus transmisiones comunitarias, al final cualquier venezolano en cualquier parte del país, incluso del mundo, es un venezolano contagiado con COVID. No es que es un contagio, lo que falta es que mañana nos digan, bueno, hay 50 magallaneros contagiados de COVID y 50 casos de caraquistas contagiados por COVID. O sea, hasta esa manipulación en la narrativa ha llegado el régimen para esconder lo inescondible, que es que estamos entrando en una fase muy crítica en materia del COVID, y que la verdad es que esta cuarentena larguísima que dictó Nicolás Maduro no se invirtió ni $1 ni €1, y para hablar también en el lenguaje de estas monedas extranjeras, para ampliar la capacidad hospitalaria de nuestro país. Y antes de despedir el programa, quería responder algunas de las preguntas que nos hacen por el YouTube, o algunos de los comentarios que nos hacen por YouTube. Ustedes saben que siempre suelo hacerlo. Por allí nos dice Griselda que nos parece muy bien, pero que lo que declaramos, lo que decimos, pero que nos anulamos cuando hacemos este tipo de apoyo. Bueno, yo la verdad que lo digo aquí públicamente, no en parche decirlo, pero además yo siempre hablo lo que pienso y lo digo aquí, lo comparto con todos mis oyentes que tienen a bien tomarse el tiempo de escuchar nuestros programas. Bueno, para mí el profesor José Guerra es una persona fundamental en la reconstrucción de la economía en Venezuela. Es decir, yo no voy a juzgar al profesor José Guerra por algún comentario en el cual yo pueda estar 100% de acuerdo o no, porque al final en el fondo es un activo fundamental de la unidad democrática, es un activo fundamental del pensamiento económico en Venezuela, y yo creo que va a ser pieza fundamental y clave en la reconstrucción económica, que acabaron con su moneda y que acabaron con su economía. También por allí nos comentaban que bueno, que somos unos colaboracionistas, unos indolentes, unos corruptos, que esos son los que somos todos. Bueno, yo siempre lo digo, el que quiera criticar, que critique siempre. Yo siempre creo que al final cada quien está en su derecho de pensar, de opinar, a quien quiera señalar. Yo siempre lo que digo es que cuando usted vaya a señalar a alguien, no solamente hágalo con pruebas, sino hágalo de manera seria y de manera responsable. Yo nunca le voy a pedir a nadie que me deje de criticar o que critique a nuestro partido. Más bien, hágalo con más fuerza, hágalo con más brío, hágalo con más constancia. Pero lo que sí le digo es que también aproveche ese brío, esa constancia y ese deseo irreductible por la crítica, para también canalizarlo en ayudar, aunque sea a un venezolano, para que usted también se dé cuenta que la crítica también se puede ser útil de apoyo, desde la ayuda, desde la colaboración, desde hacer algo productivo para empujar todos juntos hacia el cambio en Venezuela. Porque al final, en la política siempre sucede eso. Están los espectadores que lo único que hacen es disparar, atacar, pero en el fondo ese disparo, esa crítica, ese ataque no tiene no tiene una sustentación, más no tiene un carácter constructivo, sino más bien tiene un carácter destructivo. Y el que destruye, aún teniendo razón, cuando destruye la deja de tener. Porque el que trata de señalar, recuérdese, cuando usted señala con un dedo, bueno, hay 4 que lo están señalando a usted. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en ese sentido. Y yo siempre se lo digo a ustedes, a mi audiencia que siempre me ve y me escucha, porque yo aquí expreso lo que pienso, lo que opino, respeto lo que piensan los demás, y aún no estoy de acuerdo con lo que piensan los demás,
pero nunca deberán descalificar a nadie que piense distinto, porque de alguna u otra forma eso es parte del germen que nos ha heredado el chavismo, que es la descalificación al que piensa distinto, y eso no lo voy a hacer nunca, y yo creo que la nueva Venezuela que viene no puede caer en copiar ese patrón. Pero bueno, con estas reflexiones finales, saludando a toda la audiencia, quiero despedir el programa del día de hoy y recordarles que todos los lunes, a través de RCR 750, que además tenemos que decirlo con mucho orgullo, es una radio que se mantiene en pie de lucha a pesar de la censura y del intento de callarle la voz que hace más de un año el régimen de Nicolás Maduro intentó. La familia de Radio Caracas Radio, a la cual me siento orgullosamente de pertenecer, seguimos todos los días desde nuestra trinchera, que es la trinchera del pensamiento, pero también la trinchera del verbo y de la acción, bueno, diciendo las cosas que hay que decir, cómo las vemos, cómo las sentimos y desde cómo las padecemos, para ser una voz ante una política comunicacional del régimen de Nicolás Maduro, que lo único que busca es la aniquilación y la muerte de los venezolanos. Así que con esto me despido y nos vemos el próximo lunes por Radio Caracas Radio, la voz de la radio, que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo